She walks in beauty like the night. Meet in her aspect and her eyes, pure, how dear their dwelling place. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Hola, ¿cómo estás? Cira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, estás hermosa, ¿viste? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, es un honor para mí estar contigo en este live y sobre todo, como te platicaba cuando estuvimos soñando en tener este momento, regresarle un poquito a mis seguidores de lo mucho que me dan y darles como algunas tips que puedan mejorar su calidad de vida, su desempeño. Y pues bueno, quiero presentarte con todos mis followers. Jex Quiro es un especialista en desarrollo organizacional, es master coach, mentor y facilitador. Has dado capacitaciones a más de 15,000 personas y eres certificado en Coach Insight. Quiero que tú nos platiques un poquito más de quién eres, de cómo, en qué te especializas, de por qué amas hacer esto y sobre todo también del libro que escribiste que se llama Ser Súper Resiliente y un No, poquito más. excelente. Bueno, Cira, gracias primero por la invitación y encantado. Bueno, en realidad soy un ser humano, soy una persona que ha tenido algunas lecciones de vida y a pesar de que soy ingeniero y me gusta la estructura y los números, me dediqué a la parte humana. Me parece que si no desarrollamos la parte humana correctamente, en realidad los estudios y la mayoría de esa formación académica termina siendo insuficiente, ¿no? O sea, pienso que si lo humano o la parte o el aspecto humano funciona bien, la mayor parte de las cosas van a comenzar a funcionar bien, ¿no? Y no mucha gente le dedica tiempo a eso. Entonces, a pesar de que estudié ingeniería, el posgrado se dedicó a la parte de gerencia y desarrollo organizacional, y a pesar de trabajar en planificación, consultoría, me dediqué más a lo humano, me certifiqué en varias escuelas de coaching, me hice facilitador de estos cursos que se llaman Insight, y en realidad me dediqué a hacer lo que yo llamaría ingeniería humana, que en otras palabras es que los humanos, nosotros, funcionemos mucho mejor y que tengamos habilidades que nos apoyen a tener un mejor balance vida-trabajo. Ok, perfecto. Creo que todo mundo lo que buscamos es como tener una buena calidad de vida, alcanzar esa meta de ser felices, ser exitosos, tener una buena calidad de vida. Pero, ¿cuáles consideras tú que son como los principales distractores que nos alejan de lo que puede ser una calidad de vida, de estar, de cumplir con las metas que tenemos, de estar como zen en esa parte? Bueno, te voy a hablar de mí. Cuando yo he estado distanciado de mi calidad de vida es porque he olvidado mirar adentro. Y la mejor forma de mirar adentro es meditar o tener un tiempo de introspección conmigo. Quizás si hay personas que son religiosas, les gusta orar. Si quieren hacen una plegaria para pedir o tener una petición para el día. Yo soy más espiritual, aunque soy súper respetuoso, creo en Dios y tengo mis creencias muy claras. En realidad yo oro, pero también medito, y medito como una forma de tener un proceso de mirar adentro y de hacer una observación interna para evaluar cómo estoy, ¿no? Entonces, no solamente lo miro u observo mi cuerpo físico, sino empiezo a observar mis pensamientos, observo mis emociones para ver si está sucediendo algo que me está sacando de mi balance o mi equilibrio personal. No mucha gente hace eso, Cira. Tener esos momentos de reflexión, eso me parece importantísimo. Y obviamente para tener esos momentos de introspección necesitamos disminuir el nivel de distractores que tenemos afuera. O sea, medios de comunicación, yo diría que cierto contenido en las redes sociales que no agrega valor, las distracciones naturales sociales que nos quitan minutos, porque yo no estoy hablando que todo el día vamos a estar en un estado zen meditando, pero nos quitan minutos quizás en la mañana o en algún momento del día o en la noche antes de dormir, que me permitiría estar un tiempo conmigo, observando y evaluando cómo estoy.
Totalmente, eso que dices, bueno, yo que soy creadora de contenido, pero me pasa, me consume igual a mí las redes, pasamos muchísimo tiempo en las redes, en las noches en vez de descansar, meditar, disfrutar a tu pareja o muchas cosas, sigues con el celular, pasas horas, te das cuenta que ni siquiera descansas de manera adecuada porque tu mente se vuelve a activar la luz del celular. Y justo esta semana me pasó que tuve que como que generar mucho contenido porque fue Fashion Week y bueno, es a lo que me dedico. Y me emocioné mucho de un video que hice que me gustó y lo veía en la noche y dormí pésimo. Después dije, sí, claro, pongo mi mente a trabajar y a estar excitada en los momentos que debo de estar zen y dedicarme un poquito más a lo que tengo dentro para poder dar más a los demás, ¿no? Tú sabes, Cira, que yo decidí conectar mi teléfono como aproximadamente a 2 o 3 metros de mi cama. ¿Qué pasa? Al principio era muy extraño porque normalmente uno se va a acostar a dormir y dice, ok, vamos a revisar qué pasó en las redes sociales y estoquear quizás un poco a algunas personas y revisar, pero en general lo coloqué porque me estaba costando dormir. Entonces, en el momento que lo coloqué a 3 metros de mí, tuvo un doble efecto. Primero, que me acostaba un poco más tranquilo, es decir, que mi mente no estaba trabajando en exceso. Y lo segundo es que me obligaba a levantarme correctamente, porque cuando escuchaba el despertador, no podía apagarlo y seguir durmiendo o quedarme un rato más en la cama, sino que me tocaba levantarme y apagarlo. Para poder comenzar mi día normalmente, ¿no? Pero en realidad eso es algo muy pequeño, porque en realidad no hace falta, tú podrías apagar el teléfono en la noche, hay personas que no lo apagan, pero yo creo que con solo colocarlo un poco lejos hace que tu mente esté un poco más tranquila en el momento de dormir. Y otra cosa que empecé a hacer es que una vez al mes hago como un ayuno digital, que yo sé que es muy desafiante quizás para una persona como tú que basa su trabajo en esto, pero en realidad el ayuno digital lo hago como para tener un tiempo de creatividad conmigo y en ese día de ayuno digital no redes, no WhatsApp, no televisor, no computador, nada que tenga que ver con lo electrónico, lo digital. Tengo un cuaderno donde dibujo, creo o pienso ideas, las anoto y luego las llevo a cabo. Yo trabajo mucho en el mundo digital, o sea, la mayoría de mis sesiones de coaching, entrenamientos, son vías virtuales o vías digitales. Entonces, pero ese día me lo regalo para hacer trabajo creativo. Y como yo creo contenido en el área de productividad, en la parte humana y de inteligencia emocional, entonces me ayuda mucho para como tener momentos no viciados, porque la red también en cierta forma te vicia con lo que ves de contenido. Y me permite ser un poco más innovador y creativo. Y te cuento, yo no inventé eso. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, hace eso una vez al mes y dicen que ya lo hace una vez a la semana y que sus mejores ideas, las más millonarias, ocurren en esos días. Sí, totalmente, porque vuelves a encontrarte con tus ideas, con tu esencia. Muchas veces hasta lo que creas y lo que haces se ve contaminado con conseguir muchas cosas que ves en las redes sociales y no dejas a veces de dar tu esencia por estar como contaminado con todo lo que todo el día ves. Y es una vez al mes. Bueno, en realidad, para serte honesto, lo estoy haciendo un día al mes y una vez a la semana tomo unas 3, 4 horas, que también lo hago, y esas 3 o 4 horas me ayudan muchísimo a avanzar, ¿no? Es como que siento que avanzo porque en realidad cuando yo estoy viendo redes o trabajando con mis redes o con la parte de WhatsApp o los emails, en realidad toma mucho mi atención. Mi cerebro se focaliza en eso. Claro. Y simplemente estamos disminuyendo un poco el nivel de distracción para tener más tiempo y acceso a lo creativo que tenemos dentro. Totalmente. Les voy a interrumpir tantitito para explicarles. Quité los comentarios porque si no salen y no podemos poner atención a la plática ni estar presentes en lo que estamos haciendo. Creo que un punto es estar presente en lo que estamos haciendo. Entonces, si no, vea los comentarios, si no escucho a Jex. Está el cuadrito, la interrogación, para que ahí suban todas sus preguntas. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas al final, en donde vamos a leer cada una de ellas para que ahí nos dediquemos a hacer eso. Pero la verdad, siempre que dejo los comentarios abiertos, mi ojo se distrae en leerlos y no estar enfocada en quitar los distractores. Entonces, vamos a empezar a practicar desde ahorita. Entonces, un poco resumiendo esto, es como tenemos que identificar cuáles son nuestros distractores. Y el punto es cómo eliminarlos, cómo podemos eliminar esos distractores de nuestra vida y hacer esto como una rutina en donde ya cada vez en nuestro día a día existan menos distractores que nos saquen de nuestras metas o de
nuestro... Tú sabes que yo no creo en grandes esfuerzos de cambios de hábito, ¿no? Porque en realidad las redes se ha vuelto un hábito, ¿no? Y el trabajo digital o el teletrabajo se ha vuelto un hábito tan importante y tan automáticamente, como respuesta automática, como cepillarme los dientes o tomar un baño. Entonces, algo que pienso es que esto se trata, Cira, de micropasos. Micropasos que sea innegable no hacerlo. ¿A qué me refiero? Porque cuando, por ejemplo, el entrenador personal me dice, bueno, Jack, hoy vas a hacer 50 flexiones, 200 abdominales, yo dentro de mí ya me río. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Porque quizás para mí es más fácil dedicarme 12 horas a trabajar que tú me digas que todos los días tengo que ir al gimnasio 1 hora, ¿no? Porque ya tengo hábitos que son como respuestas automáticas que ya forman parte incluso de mi personalidad, ¿no? Entonces, esto se trata de hacer micropasos innegables. Por ejemplo, si el entrenador me dice, todos los días vas a hacer 5 flexiones, yo estoy seguro que las voy a hacer. Sí. Pero quizás mi mente, como le gusta sabotearme también, me va a decir, 5 flexiones, no vas a avanzar nada con eso. Pero si yo hago 5 flexiones todos los días, sistemáticamente, va a haber un momento que yo voy a crear un hábito y quizás va a haber el tiempo donde yo podría llegar a 10 fácilmente y después 15, después 20, porque los hábitos se pueden fortalecer y desarrollar. Obviamente necesito, aparte del hábito, crear un sistema premio-recompensa. Porque si yo tengo una recompensa por ese cambio de hábito, yo fortalezco el hábito. En mi caso, dormir mejor es importante. Porque me permite estar más con la mente más en calma. Al principio me sentí incómodo colocando el teléfono lejos o colocando ciertos límites a los horarios con las redes. Pero en realidad, ¿tú sabes qué fue? Fue como paradójico, porque entonces el tiempo que le dedico a las redes es mucho más profundo, más efectivo, trabajo mejor, investigo mejor, leo mejor, me curioseo más y navego mejor en las redes cuando tengo esos horarios que me apoyan y me enfocan en eso. Pero cuando ya lo veo como algo que me distrae o que lo hago en automático sin propósito, ahí es donde pierde el sentido y se vuelve un distractor. Por eso es que yo creo que si yo trabajo con las redes con propósito y le agrego valor al contenido que estoy dando, eso no va a ser un distractivo. Lo que va a ser es una propuesta de valor para las personas. Por supuesto. Y algo que me parece interesante también es que en las redes hay mucho. Pero si tú haces un contenido de valor que tenga propósito, tranquilamente yo podría estar viendo tus redes todo el tiempo, porque no me distraen, me agregan valor. El problema no es el distractor, el problema es que yo me distraiga en algo que no le agregue valor o propósito a mi calidad de vida o a mi balance de vida diario. Y tú sabes, como muy bien lo sabes, que hay mucha porquería en la red. Claro, que sigues cosas que aparte no te generan paz, ¿no? Por X o Z circunstancia no te generan paz, no te generan bienestar, pero las sigues a veces por morbo, por curiosidad. Por curiosidad. Totalmente. Hoy leía un quote que hablaba de eso. No pienses 2 veces en dar un follow en algo que no te sume a tu vida, que no te dé algo positivo, porque a fin de cuentas, para eso estamos aquí. Justo las personas que me siguen desde hace rato, como que notan muchísimo y luego hasta me escriben DMs y me reclaman que los domingos prácticamente casi siempre o el 90% me desaparezco muchísimo. Yo soy mamá de 3 hijos. Estar en redes y creando contenido y trabajando muchas cosas que está atrás de lo que publicamos, porque tú lo sabes igual que yo, que no solo es el momento que estás ahorita en el live, es todo lo que hiciste antes para lograr este live y para crear tu foto y whatever, ¿no? Te lleva muchísimo tiempo. Entonces, siento que yo necesito un día de estar al 100% con mis hijos, 100% de que no me distraiga nada, que no haya algo que un segundo al contestar me quite la atención, porque no estás en el momento presente cuando estás tanto tiempo en las redes o en otra cosa. Entonces, por eso yo sí me doy un día, no sin electrónicos al 100%, pero sí sin redes sociales, porque necesito hacer esa conexión que entre semana por mi carga de trabajo no la tengo con mis hijos. Entonces, es mi día y mi calidad de familia y no sabes cómo me recarga las pilas. Claro, porque la gente cree que el ayuno digital va a perjudicar tu relación con las redes,
Pero no, ese ayuno digital que tú estás haciendo ese día porque le estás dedicando tiempo a tus hijos te da una gasolina o un combustible distinto y te aseguro que el lunes, el martes y el miércoles estás totalmente inspirada en un trabajo mucho más creativo, entregado, porque sientes que tu vida ya tuvo el balance que necesitaba con respecto a la parte familiar. Y eso es lo que las personas olvidan, que nuestra vida no es solo trabajo, o no es solo familia, o no es solo hijos, o no es solo esposo o esposa, o no es solo leer, sino que hay como espacios de tiempo donde necesito distribuirme para que esas áreas importantes de mi vida tengan como un valor, tengan un balance. Y si no, voy a pagar los precios al final de mis días, porque voy a sentir que ese desbalance me va a traer consecuencias. Entonces, tú consideras tener un equilibrio, ¿no? Yo platicaba un día con una amiga y que me decía, es que yo no quiero que mis hijos estén en el iPad y con las redes. Le digo, bueno, vivimos en un mundo digital en donde tampoco podemos vivir en la prehistoria y ya sabes, el niño abajo de la cama cuando viene a mi casa con el iPad porque nunca lo puede agarrar en su casa. No, vivimos en un mundo digital, tenemos que abrirnos a esto, pero tenemos que quitarnos distractores. Para nosotros que estamos muy involucrados en esto y para la mayoría de las personas, las redes sociales es un distractor, pero ¿qué otro distractor fuera de las redes sociales consideras que afecta a la mayoría de las personas? Medios de comunicación. Algunas personas se vuelven distractores e incluso se vuelven tóxicas. Y también hay partes de nuestra personalidad que sí se vuelven también como distractores. Por ejemplo, todos tenemos algo de procrastinación en la vida, postergamos algo, ¿no? Entonces, quizás en mi caso yo procrastino con el perfeccionismo, le doy vueltas y vueltas a un mismo contenido hasta que queda, según mi punto de vista, perfecto, pero me doy cuenta que hacía ya tiempo ya estaba bien. Lo que sucede es que yo le agregaba y le quitaba y le volvía a ajustar y ese perfeccionismo hacía que se retrasara la salida de ese proyecto o el término de ese proyecto. Entonces ese perfeccionismo más que excelencia se volvió procrastinación. Hay personas que son muy, muy soñadoras, entonces sus sueños se quedan en la cabeza, entonces se vuelve un distractor porque no ejecutas el sueño. No concretas, exactamente. Hay otros que se llenan de ocupaciones y obviamente las ocupaciones se vuelven como incendios que hay que apagar y dejamos de ser líderes o gerentes o directores de empresas o empresarios o emprendedores y nos volvemos bomberos porque estamos apagando fuegos. Eso también se vuelve un distractor. Y haces todo, pero a la vez nada, ¿no? Nada. Entonces, hay distractores externos, como te mencioné, redes, medios, personas tóxicas. Así también hay distractores internos, que es nuestros propios hábitos y comportamientos donde procrastinamos en nuestra vida. Entonces, no solamente tenemos que lidiar con los distractores externos, sino tenemos que lidiar también con los distractores internos. Claro, esas, no sé si son nuestra personalidad o cosas con las que creemos que somos nosotros mismos los que nos ponemos límites para crecer muchas veces, Sí. ¿no? Al final del día recapacitas, oye, ¿por qué no logré eso? Y tú te estuviste poniendo todas las barreras para que eso no se llevara a cabo inconscientemente, porque desde que lo estás soñando, tu voz interna te dice, no, eso no lo vas a lograr, no, eso es demasiado grande para ti. Y esa voz se vuelve un distractor. ¿Y quién es el que está escuchando esa voz? Soy yo mismo que lo estoy escuchando porque yo estoy eligiendo escuchar esa voz. Entonces, en otras palabras, el distractor mayor o el saboteo mayor es mi propia mente cuando no tiene la dirección correcta. Por eso es que yo hablo de que es importante meditar, porque meditar es una forma de darle dirección a la mente. Porque si yo no medito y le doy dirección a la mente empieza a hacer una cantidad de cosas donde yo termino, como tú dices, procrastinando, postergando, no completo, no concreto, y termino como distraído de mi propia conexión. Cuando yo medito todos los días, logro no solamente meditar o tener mi tiempo de respiración e introspección, sino también coloco una intención en el día. También cuando medito agradezco. O sea, hago algunas cosas, Cira, que me producen un resultado muy, muy equilibrado en mi vida. Incluso estoy más nítido en mi mente, estoy más tranquilo, más en paz y además mejora mi escucha. Porque entonces estoy mucho más presente, que es lo que tú estás mencionando. Donde al estar presente yo puedo trabajar mejor, relacionarme mejor, pero también puedo discernir
qué tipo de distractor está frente a mí que yo podría darle una dirección distinta o colocar un límite a ese distractor. Pero para eso necesito estar presente. Claro. Es que una vez tuve un coach hace un tiempo, pero me dijo algo, justo lo que estás diciendo tú, pero de una manera más gráfica. Es como que la mente es como un changuito loco, que está siempre en movimiento y ella quiere como controlar nuestra voluntad. Entonces muchas veces es como ese factor que impide que llegamos a nuestras metas porque te sabotea de diferentes formas y mientras tú menos, siento que ir al gimnasio es lo mismo que meditar. Así como te haces fuerte haciendo pesas, meditando haces fuerte el músculo de tu cerebro para autocontrolarte y no dejar que esos pensamientos de autosabotaje dañen tus metas o te distraigan o te saquen de ellas o venga el otro factor súper importante que el miedo, ¿no? Sí, y fíjate algo más, la gente piensa que meditar, sí, es como poner la mente en blanco. Y es un error, porque en realidad la meditación es un proceso de observación. Fíjate, yo cuando estoy meditando, aparte de que hago como un escaneo corporal, donde reviso cómo estoy con mi cuerpo, también reviso qué estoy pensando, pero en la forma en que me aproximo al pensamiento o a la emoción es como cuando tú estás en el aeropuerto y ves como el carrusel donde están las maletas. Cuando tú estás frente a ese carrusel, tú estás observando maletas, esperando que llegue la tuya para tomarla. Pero imagínate, Cira, que no tomes tu maleta, sino que todas las maletas son tuyas y son pensamientos. Entonces, cuando tú meditas, tú observas las maletas pasar y tú las observas, pero no tomas ninguna. Igual pasa con las emociones. Observo las emociones para ver cómo estoy, porque cuando hago ese proceso de observación y después miro a quien está observando todo eso, que soy yo mismo, pero como si tuviese un dron más arriba, y miro, bueno, Jack está pensando esto, Jack está sintiendo esto y Jack está experimentando esto. Entonces, en ese momento es como que le doy dirección a mi mente y no permito que la mente me maneje, sino que yo estoy observando y creando el hábito de observar qué tipo de cosas yo estoy pensando. Porque esa parte de ti que mencionaste, que te habla en negativo, si yo tuviese la habilidad de observar los pensamientos como maletas en el carrusel sin tomarlos, yo también podría escuchar esa parte negativa hablándome. Sí, claro, lo ves desde afuera, no dentro de ti. Si no eres un observador externo. Como si fuese un guionista. En tercera persona el singular. Jack está molesto, Jack está testarudo, Jack está ofuscado con sus pensamientos, Jack está emocionalmente alterado. O sea, si yo logro observar de esa manera, eso me puede permitir estar más presente, porque en el momento que me voy y observo, regreso y lo que necesito empezar a hacer es respirar. Claro. Ahora, otra parte que siento que nos distrae, o es un distractor, va a estar un poco fuerte, pero como que nosotros sabemos exactamente qué piensa o quiénes somos entre las personas, ¿no? Sabemos como las expectativas que tienen de nosotros, nuestros papás, nuestros amigos, nuestra pareja. ¿Cómo podemos romper las expectativas que las personas tienen de nosotros? Porque nosotros mismos, al crear algo o al tener una meta, pensamos, todos creen que no la voy a lograr porque nunca lo logro. O todos piensan que no voy a hacer esto porque X. ¿Cómo rompemos esas expectativas que tienen los demás de mi persona? Y por supuesto, yo misma, porque a fin de cuentas esas mismas barreras y limitantes me las pongo yo. Sí, y tú acabas de decir algo bien interesante, porque a veces esas expectativas inducen metas, Cira, en nosotros que quizás nosotros no queremos. Y a veces queremos mantener la forma que otros quieren que seamos. Pero eso ocurre porque cuando nosotros estamos en un comportamiento, Cira, de buscar aprobación con otras personas y de vivir de esa aprobación, eso también se vuelve un distractor. Pero en realidad la causa raíz o la causa de esa búsqueda de aprobación es porque le hemos quitado valor a la propia aprobación de nosotros mismos. Y hemos entregado el poder de elegir o el poder de valorarnos o el poder de aprobarnos a personas que nos rodean. Normalmente se lo entregamos a personas con las cuales tenemos un vínculo afectivo, pero ese vínculo afectivo es como codependiente. Entonces me termino alimentando de expectativas o de la aprobación que otras personas tienen de mí. Eso es como algo simbiótico, porque a veces dependemos de otros y otros dependen de mí, porque somos interdependientes. Eso es algo distinto a lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que si yo entrego mi poder
de aprobación, mi propia aprobación a otros, lo que va a suceder es que yo voy a empezar a vivir de cómo otros quieren que yo sea. Y pierdo autoestima, valor propio, pierdo mi propia naturalidad, pierdo como cierto nivel de independencia también o de autonomía e incluso pierdo libertad. Yo me considero, Cira, como una especie de rebelde intelectual, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo no soy de los que va a pelear y va a ser rebelde y va a reaccionar, no es mi estilo, pero quizás dentro de mí yo cuestiono. Y yo creo que lo primero y más importante para que esa aprobación que uno coloca afuera o esas expectativas que uno empieza a querer cumplir para otros, la mejor solución para eso es empezar a autocuestionarte y preguntarte, ¿esto es mío o esto es inducido? ¿Esto es mío o es implantado? ¿Esto que estoy eligiendo es una elección propia o esto fue sugerido o elegido por otros antes que yo? Y muchas de mis elecciones, yo estoy seguro, vienen de mis papás, porque ellos fueron los que me educaron. Y luego cuando crecí, empezaron a ser los amigos los que sustituyeron a papá y mamá. Y si somos un poco más adultos, ya es el tema de esposa, esposo, novia, novio, que se vuelven como esos inducidores de expectativas que tenemos que cumplir para otros. Bueno, yo prefiero rebelarme un poco. Me gusta no hacerlo de forma confrontativa, pero sí me gusta desde mi paz rebelarme en el sentido que me gusta hacerlo a mi manera. Aunque soy muy educado, muy diplomático, es verdad, porque hay personas que me dicen que eres muy diplomático y eso se puede percibir como que también estás buscando aprobación. No, quiero ser educado, pero igual me gusta pensar a mi manera. Sí, tú tienes claro lo que quieres y las expectativas de los demás no interrumpen lo que Ahora, Cira, para tener claro lo que quieres, necesitas hacer el ejercicio de introspección. Necesitas mirar adentro. Esa y es la pregunta observar. siguiente. ¿Cómo puedo conocer mi propósito de vida? ¿Cómo puedo descubrir? Porque me pasa muchas veces, como sobre todo con mis seguidoras más chiquitas, que a lo mejor, no sé, ven a los influencers y dicen, ay, eso está súper cool o no está cool, pero ¿cómo sé realmente cuál es mi propósito de vida, lo que yo quiero en mi vida? ¿Cómo puedo sacar mi mejor potencial? ¿Cómo llegar o cómo poder ayudar a las personas que no hemos descubierto, no han descubierto esto, a lograrlo, a hacer esa introspección y decir, bueno, yo quiero esto es lo que soy, esta es mi mejor versión mía, para mí obviamente, porque para otras personas, no sé, te verán siendo otro tipo de persona, pero lo que a mí me llena, porque muchas veces ni nosotros sabemos qué es lo que, nuestro propósito de vida, la verdad, sobre todo cuando eres más joven, dices, bueno, ok, sobre todo, me acuerdo perfecto, a mí me pasó que acabé la prepa y, bueno, ahora tienes que escoger qué vas a estudiar, ¿no? Y entonces, me acuerdo que mi decisión, lo voy a confesar, de carrera, fue pensando en, ok, bueno, yo sí sabía un propósito en la vida, yo quería casarme, siempre soñé en casarme y en ser mamá de hijos y tener una familia, ¿no? Fue como un poco de alguna de las carencias que tuve yo que quise reemplazar con formar esa familia perfecta, el esposo, los hijos súper unidos. Entonces yo decía, bueno, tengo que estudiar algo que me permita ser la mamá ideal. O lección, después mi vida dio 50 vueltas y ahora soy la mamá que trabaja 24/7, pero en ese momento dije, voy a estudiar nutrición porque puedo poner mis consultas en la mañana y en la tarde estar con mis hijos, ¿no? Pero ¿cómo descubrir ese propósito? ¿Cómo potencializar nuestro capacidades? Cuando las personas vienen y me piden coaching para trabajar propósito, yo me refiero a algo de la antigua tradición japonesa que se llama Ikigai. Eso se escribe I latina, K de kilo, I latina, G de gato, A de América y otra vez la I latina, la I de isla. Ikigai quiere decir razón de ser. ¿Y cómo yo encuentro propósito en mi razón de ser? Contestándote, Cira, 4 preguntas. Si tú contestas esas 4 preguntas y se junta la respuesta, tú encuentras propósito. Primera pregunta, ¿qué amas hacer? Segunda pregunta, ¿en qué soy bueno? Tercera pregunta, ¿por qué me pueden pagar? Cuarta pregunta, ¿qué necesita el mundo? Te voy a hablar de mí. Cuando yo me hice ese ejercicio, 1995, 96, yo tuve como un conflicto interno. Ya había estudiado ingeniería, estaba a la mitad de mi posgrado, o sea, yo estaba como dirigiendo mi vida o mi intención a algo
Y cuando me hice esas preguntas, me di cuenta que todo lo que estaba haciendo en ese momento, Cira, no tenía nada que ver con lo que yo amaba hacer, en lo que yo me sentía bueno, en lo que yo creía que el mundo necesitaba y por lo que se me podía pagar. Entonces, cuando yo empecé a preguntarme eso, me pregunté, ok, ¿qué amo hacer? A mí me encanta amar, apoyar a la gente, las personas que se transformen, organizarle la vida a la gente, hacer que la gente crezca, se desarrolle, le vaya bien. ¿En qué soy bueno? Me di cuenta que era bueno escuchando, que era bueno orientando, que era bueno aconsejando, que era bueno haciendo preguntas a las personas para que encontraran sus propias respuestas. ¿Por qué me podían pagar? Y yo digo, yo creo que me podían pagar por eso mismo. ¿Y yo qué creo que necesita el mundo? Creo que necesita compasión, conciencia y servicio. Cuando yo junté todo eso, dije, yo voy a certificarme como coach. Cuando en esa época todo el mundo decía, ¿qué locura es esa? Cuando se hablaba del coaching y mentoring como algo medio alquimista, místico y no era algo profesional. Y mi primera certificación la hice en 1996, cuando muy poca gente hacía eso. Entonces, ¿qué me di cuenta cuando hice eso? Que mi propósito se cumplía en los 4 aspectos. Entonces podía encontrar vocación, podía encontrar ocupación, podía encontrar profesión y me di cuenta que lo podía hacer. Y lo que resultó es que lo hice de tal forma y cuando tú estás en propósito, Cira, lo haces tan bien que automáticamente hay una experiencia de éxito interna y también una experiencia que se manifiesta de éxito a los ojos de otras personas. Y cuando me di cuenta que me estaba yendo muy bien, que estaba ganando muy buen dinero, que hacía muy buen trabajo, que no tenía ni siquiera que publicitar mis servicios, porque la gente llegaba y llegaba y llegaba, más bien tenía que discriminar, me di cuenta que cumplía Ikigai o propósito. Y eso es lo que he hecho desde el 95 y estoy comprometido a eso. Y lo que hago es que alineo mi estilo de vida a que ese Ikigai se cumpla. Porque algo que me pasó también, Cira, es que cuando tú descubres tu propósito, te das cuenta que en tu vida personal o profesional hay brechas o hay huecos donde no se cumple ese propósito. Porque si yo, por ejemplo, dentro de mi propósito está compasivo y me doy cuenta que hay estilos en mi personalidad o actividades que yo hago donde no muestro o manifiesto la compasión, eso es un hueco en mi propósito y necesito alinearlo. Entonces, no solamente fue encontrar el propósito, fue también empezar a alinear mi vida a ese propósito que yo quería manifestar. Y eso te trae un nivel de plenitud mucho mayor. Por eso es que tú te quedas viendo el video y te quedas fascinada con la propia creación, porque quizás eso es una manifestación externa de cómo tú vives un propósito dentro de ti. Claro, fíjate que esto que ya eres congruente entre lo que piensas y lo que haces, ¿no? Que Exactamente. eso te lleva a una paz interna que, o sea, como que dices, puedes hablar muchas cosas, pero tú sabes cuando estás siendo congruente en lo que quieres, sientes y haces. Pero te voy a decir algo a mí que me pasó muy chistoso, ya lo sentía, pero en la pandemia fue así como un sopetón que me cayó, que dije, es que las personas no conocen a Cira. O sea, sí, Cira es un amante de la moda, le encanta vestirse cool, sentir los trends, pero Cira tiene mucho más que darle a sus seguidores. Cira puede dar mucho más, Cira quiere ayudar más, Cira no quiere que la vean como esa mujer frívola, lejana, a lo mejor un poco materialista, donde solo promociona ropa, make-up, skincare, cuando los valores y lo que integra Cira es mucho más grande. Fue ahí cuando mi propósito y lo que hacía empezaron a separarse y tuve un poco de crisis de contenido porque me sentía incómoda creando el contenido cuando el mundo estaba viviendo una situación de crisis y mi contenido en ese momento era todavía más vacío de lo que solía ser porque, a ver, Dios, nadie se quiere ni arreglar, estamos en cuarentena, muchas personas están muriendo, estamos en crisis económica. ¿Qué hago? ¿Cómo me conecto con mi gente en lo que estoy haciendo? ¿Cómo me transformo? Y viene la parte de tu libro y el ser resiliente. Es como ante esta situación trato de sacar ventaja de la crisis, ¿no? Y sobre todo no ventaja como para mí, sino ventaja para dar y regresar un poco de lo que estoy haciendo, ¿no? Como una vez leí que todos estamos bajo la tormenta, pero no todos tenemos el mismo barco, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Y dije, de verdad quiero crear algo que eres
la persona que está estrenando esta sección de live que voy a hacer todos los jueves, en donde quiero dedicar este espacio a ayudar a las personas que me sigan y ayudarme a mí, porque la primera que aprendo soy yo, en lograr ser mejor versión de nosotras mismas en diferentes aspectos. Y esta situación es la parte que me está dando paz de decir, ok, soy congruente en el punto de que siempre quiero regresar a dar algo, de ayudar, de dar amor, de dar un bienestar, ¿no? Y era la parte que ahorita que mencionas y me hace sentido, porque no lo había pensado, te juro hasta ahorita que me dijiste, es la parte en donde yo me siento cómoda creando mi contenido, porque llegó un punto en que me sentía muy vacía. Decía, ¿y después qué van a hacer con esto ahorita? ¿Qué va a hacer con la propuesta del outfit cuando nadie se quiere ni siquiera vestir? Ok, cambia, adáptate. Y Claro. ahorita que estoy haciendo esto siento como, estoy cumpliendo como con mi propósito completo, estoy devolviendo algo al mundo de lo que me da. Y Cira, te voy a decir algo, y tú lo sabes muy bien porque tú te dedicas a la moda. Un pequeño detalle, un pequeño accesorio hace la diferencia. Totalmente. Y de lo que tú estás hablando quizás puede ser percibido como granos de arena de la playa. Cuando tú vas a la playa, tú ves los granos de arena y dices, bueno, otro grano de arena más. Pero cuando el grano de arena te entra en el ojo, automáticamente ya ese grano de arena tiene un valor distinto, porque te empieza a incomodar. Pero si tú en tu contenido agregas una píldora de resiliencia, como, mira, no importa qué crisis vivas, cuídate, arréglate, mírate en el espejo y añádele valor, ya sea con la ropa, el accesorio, la marca, pero que la forma en que lo hagas no es a través del símbolo de la ropa o el accesorio, sino que lo hagas porque el propósito de colocarte ese accesorio o esa marca le va a agregar un valor resiliente o le va a agregar autoestima a tu vida o le va a hacer una diferencia. Y te vas a sentir mejor ese día, a lo mejor. Y esa diferencia de conciencia es una píldora pequeña que tú le estás dando a tus followers y ellos van a decir, wow, es que tienes razón, ahora me voy a arreglar con un propósito. Ahora voy a crear este accesorio, voy a colocarme este accesorio como una diferencia porque tiene un valor, que es totalmente distinto a hacerlo con un vacío. Sí, totalmente. Y lo principal de arreglarte o de invertir en tu persona es para sentirte bien tú. Yo la verdad sí soy una persona muy visual, lo tengo que aceptar, y la verdad el día que digo, hoy me veo bonita, me siento bien, mi actitud en el día es diferente. No sé si a los demás les pase, pero cuando tú te estás bien y te sientes bien contigo misma, algo, tienes más chispa, no sé, tu autoestima está diferente, eres más positiva, te quieres más. No porque seas una diferente persona, pero porque tú sientes que estás bien contigo. Y entonces te estás más... Yo lo veo, si lo vemos de una forma más como mindfulness o como de mirar adentro, es cuidarte a ti para poder cuidar a otros. Y el cuidarte a ti no solo implica cómo piensas, cómo sientes, cómo te cuidas mental o emocionalmente, sino también cómo te aseas, cómo te vistes, cómo te arreglas o cómo le añades valor a esa belleza interior para que externamente sea un reflejo de tu propia belleza interior. Estaba escribiendo con un amigo hace como un rato y me dice, Jack, no puedo creer que cumpliste 50 años. Y yo, en verdad, siento que a mis 50 años yo me veo muy bien. Claro. Pero me di cuenta que también es porque internamente he hecho un trabajo. Y el trabajo que he hecho, lo que ha logrado es que me mantenga como un cierto nivel de juventud en mi conciencia, porque a veces el estrés, a veces los pensamientos negativos, los distractores terminan envejeciéndote o deteriorándote porque te desconecta de ti. Pero cuando tú estás conectado a un propósito, eso tiene como un combustible, tiene una energía especial y te hace incluso ir a vibrar de una forma especial. Sí. Y la gente se da cuenta. Sí, por supuesto, lo sientes. La energía se siente, la energía de las personas y la actitud y toda la energía que tienes. Cerrando este tema del propósito, ese propósito de cómo transmitir la energía, de arreglarse, siempre lo he tenido. Pero la parte de decir, bueno, vamos a hablar de algo diferente que no sea moda, porque necesito hacer una parte global, no la tenía y la descubrí con la pandemia. Y es el tema que quería
también tocar con todos es cómo hacer que en situaciones de crisis salgan oportunidades o descubramos oportunidades y tomarlas a nuestro favor para crear, para mejorar. Es un poco también el cómo ser resiliente ante esta situación que hemos vivido, que aunque parece que disminuye, realmente va a ser algo que va a durar todavía un tiempo y vienen pues todas las secuelas que dejó esta pandemia, sobre todo económicas ahora, ¿no? Sí, detrás de la resiliencia es importante considerar dos cualidades, Cira. La primera es adaptabilidad. Y esto no se trata de resiliencia solamente, sino que en cualquier situación necesitamos ser adaptables. No tienes que perder tu propia estima, ni tu propia personalidad, ni tus propias posiciones con respecto a un tema o principios. Adaptable quiere decir que yo puedo gestionar mi vida emocionalmente ante un cambio. Y lo que está ocurriendo este año es un cambio del sistema. Y obviamente los que van a sobrevivir o les va a ir bien es lo que se logren adaptar más rápido a este cambio de sistema. Como tú misma dijiste, voy a ajustar mi contenido de tal forma que yo agregue ahora un valor diferente aparte del valor que tú ya estabas agregando. Eso significa adaptabilidad. Tú estás en cierta forma transmutando un dolor o transmutando una situación que tú has vivido con la pandemia y lo quieres transmutar en agregar un valor a las personas. Eso es adaptabilidad. Por ejemplo, en mi caso, el llevar muchos de mis productos al online me sirvió para adaptarme. Los restaurantes empezaron a desarrollar sus deliveries distintos. Habían restaurantes que ni delivery tenían y tuvieron que adaptarse. Entonces yo creo que el que se adapte más rápido es el que le va a ir mejor y obviamente va a ser más resiliente, va a poder superar la crisis de una forma mucho más rápida. La segunda cosa es conexión con la fortaleza interior. Ahora, para tener conexión con tu fortaleza interior o llamarlo fe en ti mismo o valorarte, yo creo que es importante tener como tus tiempos de observación e identificar qué te estás amando, cuidando y qué cosas de tu vida no te están amando o no te están cuidando. Y obviamente colocarle un límite no agresivo o no hostil, sino un límite a eso que no está congruente con valorarte y amarte. Y eso implica trabajo, situaciones, personas y algunos ajustes que hay que hacer. Y yo creo que eso estamos obligados en este momento a hacerlo. Eso que llaman la nueva realidad, que a mí no me gusta ese término, simplemente es otra realidad, porque no es que es ni nueva ni vieja, sino es otra. Diferente. Sí, diferente. Yo creo que las personas necesitan ser más adaptables y tener mucha más fe en lo que para ellos es una verdad. Y como tú dijiste, yo voy a agregar esto ahora todos los jueves porque tú estás escuchando una verdad dentro de ti. ¿Y cómo llegaste a esa verdad? Porque te conectaste con tu propósito. ¿Y cómo te conectaste con tu propósito? Cuando empezaste a autoobservarte. Y cuando te empezaste a autoobservar, te diste el permiso de conectarte con tu verdad. Este tiempo es para eso. Pero hay personas que no lo están haciendo. Los que sí, les va a ir bien. Sí. Sí, reinventarnos. El mundo está cambiando constantemente. Ahorita el cambio fue muy drástico con una pandemia, pero en general, no sé, si analizamos o platicamos con nuestros papás lo que vivimos ahorita, ellos se han enfrentado en un cambio muy grande, que los papás que no se reinventaron también se quedaron estancados y la vida es un cambio. Entonces, tenemos que estar en constante reinvención de nosotros mismos. Para hacer eso necesito ser adaptable, flexible y conectado con mi fortaleza interior, para no sucumbir a mis propios pensamientos negativos que me saboteen y no me permitan fluir con lo que está pasando. Mira, las personas que tomen la iniciativa de hacer el cambio que hay que hacer son las que van a emprender mejor y las que van a transformar mejor sus modelos de negocios. Hay negocios que están funcionando muy bien con esta pandemia y hay otros negocios que no. Y tú te pones a verlos y no tiene que ver con el tipo de negocio, no. Tiene que ver con el líder que está llevando el negocio y si tiene la adaptabilidad o la resiliencia o la fortaleza interior para moverse desde una verdad anterior a una nueva verdad dentro de sí mismo basado en la realidad que está viviendo. Sí, totalmente. Totalmente. Y también un poco cómo cada persona en su núcleo familiar vivió la pandemia, ¿no? Como un momento positivo de reinventarse, de unirse, o las personas que vivieron el momento más crítico y horrible de su vida, ¿no? Siempre la misma circunstancia, obvio.
como decíamos, no estamos en el mismo barco todos, pero dentro de tus circunstancias puedes ver lo mejor de esa circunstancia o lo peor, ¿no? Y tratar de sacar provecho de lo mejor. Sí, a lo mejor la situación económica empeoró, pero tuvimos más tiempo de estar con nuestros hijos, tuvimos más tiempo de convivir con la familia, tuvimos más tiempo de estar más relajados, de dedicarnos tiempo a nosotros. Entonces, siento que hasta en los peores tiempos hay cosas positivas de las que podemos sacar provecho y siento que de eso se trata un poco la vida, de buscar los rayitos de luz y aprovecharnos de eso para lograr tener esa esperanza de seguir saliendo adelante y sacando lo mejor de nosotros mismos. Tú sabes que tengo un amigo que dice que en los momentos de crisis hay los que usan los pañuelos para secarse las lágrimas o los que fabrican los pañuelos para vendérselos a los que se secan las lágrimas. Totalmente. Sí. Entonces, yo creo que todo depende de estar presente. Porque si yo estoy presente conmigo y presente con lo que está pasando, me voy a dar cuenta si a mí me toca fabricar los pañuelos y venderlos, o si no estoy presente y me quedo atrapado en cómo era antes o cómo me hubiese gustado que sería mi vida si no, entonces voy a empezar a llorar y voy a necesitar los pañuelos. Esto trata de estar presente y obviamente de estar conectado con tu fortaleza interior que te va a permitir mantenerte firme en una situación tan desagradable como la que hemos tenido, pero a la vez tan de aprendizaje. Porque estoy seguro, Cira, que mucha gente aprendió en esta etapa. Aprendió cómo estar mejor con la familia, o aprendió a hacer elecciones con la familia distintas, incluso aprendió a tener más tiempo consigo mismo, y yo creo que el mundo clamaba eso. Sí. Necesitamos hacer como un slowdown y darnos cuenta de la realidad que estábamos viviendo. Me tocó desafortunadamente muchos amigos que también, por ejemplo, se separaron, pero si te pones a pensar es que no habían tenido ni tiempo de pensar si estaba con la persona correcta, ¿no? Y este tiempo de, a ver, quédate en casa, convive 24/7, te mueve y dices, bueno, desafortunadamente no es lo que yo buscaba, o te hace estar como más presente, estar en tu realidad, que a veces huir de tu realidad también por muchas circunstancias, ¿no? Yo tengo muchos amigos que el trabajo, los viajes y todo los hace estar lejos de su familia y huir de una realidad la cual sigue ahí. Yo tengo muchos conocidos que se divorciaron, sí. Muchos conocidos que se separaron, pero también cuando yo veo sus relaciones, yo digo, ¿por qué empezó esa relación? Entonces lo que sucedió con la pandemia es un proceso de sinceración también. No solamente de sinceración del negocio, del emprendimiento, sino sinceración con nosotros mismos de qué nos gusta, qué amamos hacer, qué nos mueve o nos motiva. Y es como una evaluación de propósito, una autoevaluación de Ikigai. Pero es gracioso, pero los escucho y me dicen, estoy más feliz ahora. Claro. Porque en realidad su realidad es que no estaban bien. Pero como tú muy bien dices, como estamos en piloto automático, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en nuestra convivencia diaria, porque no había un buen balance vida-trabajo. Y esta situación nos obligó a desacelerar y tener un poco más de mirada en el balance vida-trabajo, y eso empezó a hacer que muchas relaciones o se consolidaran o muchas relaciones se rompieran. Conozco también, le está haciendo coaching a una familia en Perú, y me dice el padre que ahora tiene mejor relación con el hijo, y el hijo por separado me dice que tiene mejor relación con el padre. ¿Cómo lo logró? Estaban conviviendo juntos, porque vivían ya por separado, pero decidieron convivir juntos por el tema del accesos, comida, compartir, y decidieron estar en el mismo lugar para hacerse compañía también, y se dieron cuenta de que había muchas cosas más que los unían. Pero obviamente esa sinceración lo logras cuando haces el examen consciente, como te dije, el dron. Te subes y miras todo ahí a ver cómo va. Y este tiempo fue para eso y la gente no se dio cuenta y se tuvo que forzar a hacerlo. Totalmente. Otra última pregunta para ya contestar las preguntas que nos han hecho. ¿Se puede ser feliz y exitoso todo el tiempo? ¿O hay subidas y bajadas? ¿O cómo mantener ese estado de felicidad? ¿Regresamos a lo mismo, al control mental, a la meditación? ¿O es normal estar...? Sí, pero por lo menos en mi caso a mí me gusta de vez en cuando tomar vacaciones de conciencia. Cuando digo vacaciones de conciencia es que digo, bueno, voy a apagar un poco esta continua observación y decir, bueno, eres un ser humano. Ahora, ¿qué sucede? En esos momentos que como que bajo la guardia y me permito estar más relajado, más desconectado de mi conciencia,
tomo acciones o elecciones donde tengo que pagar precios y después tengo que recoger un poco los platos rotos. Pero bueno, eso es parte de la vida y es parte del proceso que en realidad, más que verlo como un problema, el evento, la situación que ocurra, lo veo como un aprendizaje para fortalecer más mi estado de alerta, mi vigilancia conmigo mismo. Y quizás identifico que hay aspectos de mí que todavía necesito mejorar. Así que no está mal cometer errores. El punto no es quedarme atrapado en el error, el punto está en que yo pueda utilizar el error como un modelo de aprendizaje o un punto de referencia de lo que no quiero para mí después. Claro. Y seguir adelante. Sí, aprender del error. Sí. Identificarlo. Pues bueno, vamos a leer algunas de las preguntas. Perdón que voy a abrir la cajita, pero... Sí, no hay problema. Nos gustó mucho el live. ¿Habrá una segunda parte? Ya, dinos. Depende de si irá así. Yo creo que sí, vale. Yo feliz. ¿Cómo puede romper las expectativas bueno, eso lo platicamos, de que los demás tienen de mí? A ver, esta está muy buena. Mi hijo quiere ser youtuber. ¿Lo apoyo o no? ¿Cumple su propósito? Si cumple su propósito, hay que apoyarlo. Porque en realidad las nuevas profesiones del mundo ya no es ingeniería, medicina y abogados. Tengo un cliente que su hijo quiere ser DJ. Quizás es el DJ más exitoso de Latinoamérica y no sabemos. Todo depende si está alineado con un propósito. Y si está alineado a ciertos principios. Entonces, ¿por qué no? A ver, ahí donde te acuerdas que te dije que me autocuestiono y me pregunto, ¿por qué no? Porque ahí es donde yo desafío si es mi ego el que está hablando, mi control, o si realmente es mi propósito lo que me está moviendo a tomar una decisión de ser youtuber. Claro. Y apoyar como... Siento que, bueno, mi visión con la experiencia que tengo como mamá es, les tienes que, lo que te estaba hablando, ver si es... Tú los conoces un poco a tus hijos, darles las herramientas, pero por supuesto tienes que apoyar en las decisiones que ellos tomen. No puedes decidir por ellos. Sí, y apoyarlos, porque si no, no somos papás. Así de simple. Y además, si eso está alineado a un propósito y alineado a unos principios, ¿por qué no? Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Que la pandemia creó separación o acercamiento del ser humano? Todo depende del nivel de conciencia de cada quien, Cira. En mi caso provocó acercamiento, muchísimo acercamiento, porque empecé a valorar cómo la distancia estaba presente y empecé a encontrar puntos de valor y de encuentro con las personas que yo amo y que quiero. Y obviamente para mí eso generó un acercamiento mayor, mucho más vulnerable, mucho más sensible. Claro, para mí también generó muchísimo acercamiento con mi familia, con mis hijos. El ser maestra me hizo aprender muchas partes de su personalidad que no conocía. Sí, definitivamente. Con mi esposo, el que estuviera en la casa como amo de casa, sabes que ven todo. Entonces, sí, generó en la familia muchísimo acercamiento. A mí también me hizo conocer muchas partes de mi vida que no conocía, porque también el estar en una vida tan ajetreada, viajando, y el decir, oye, te quedas aquí todo el tiempo, a veces había momentos que sí, joder, ya estoy muy aburrida de estar en un mismo lugar, ¿sabes? Necesitaba como esa adrenalina de viajar y me hizo conocerme a mí un poquito más la Cira que era antes, no la Cira que se creó un poco después de... Eso es fantástico porque te hace ser más congruente. Y te voy a decir algo, ser más congruente me hace estar más conectado conmigo y me hace sentir más pleno. Y me ayuda, me fortalece. Fíjate que ahí estoy leyendo una pregunta que dice, ¿qué te motiva a echarle ganas todos los días? En mi caso, mi propósito. Porque lo que hago es lo que amo hacer, lo que me gusta hacer y en lo que me siento bueno. Igual que tú, entonces tú te levantas todos los días con una idea nueva, con algo que quieres mover o hacer o crear, porque es parte de tu propósito. Y te aseguro algo, si no fuese tu propósito, ya lo hubieses dejado de hacer. Sí, eres feliz con lo que haces y también como que yo me pongo metas, digo, bueno, esto lo tengo que hacer. Entonces sí, hay veces que no estoy tan, wow, hoy quiero
tomarme fotos, porque, no sé, hay días que no, pero yo sé lo que tengo que hacer y me pongo unas metas y digo, es parte de cumplir ciertas expectativas, porque no puedes también como parte de controlar tu mente y de lo que hablamos, dejar que tu mente y tus sentimientos de ese momento, porque no son tus sentimientos permanentes, sino los sentimientos de ese momento, entorpezcan la meta que tienes planeada, ¿no? Entonces, siempre que a mí me pasa ay, yo no te pares al gym, pienso, a ver, ¿cómo te vas a sentir al rato que pienses, sí me pude haber parado y la verdad tenía flojera? Entonces, cuando hago ese razonamiento, digo, vamos a lo que tenemos que hacer. Claro, yo también tengo días down, ¿no? Pero la mente y las emociones sabotean, y también una mente dirigida correctamente y unas emociones gestionadas maduramente te apoyan. Es como tú dices, hago el razonamiento, hago la toma de conciencia y digo, necesito moverme. Y no me dejo atrapar por el pensamiento que me está saboteando. Y vamos a cerrar con esta, que es broche de oro. Me encantan las personas que crean un desarrollo espiritual. Yo estoy en camino de hacerlo y la verdad me cuesta mucho lograrlo, como que vuelvo a salirme, pero bueno, voy en el camino de estar ahí. ¿Cómo lograste, cuáles fueron los primeros pasos para lograr tu camino espiritual, para alinearte cada vez más a ese crecimiento espiritual que has logrado? Ay, a ver, bueno, primero autoconocerme es importante. Lo segundo, darme cuenta que Dios es una experiencia interna, Cira, no externa. O sea, el Dios que yo veo en un lugar o una imagen o una pintura no es la experiencia interna que yo tengo dentro de mí de Dios. Porque en realidad yo siento que todos nosotros tenemos dentro como un poco de divinidad, un pedazo de Dios. Y quizás lo ves tú en tus hijos chiquitos. Los ves en algunos momentos tan divinos, tan puros, tan nobles, que tú dices, es que esa parte de Dios vive en ellos. Y yo creo que lo tercero es que el observarme como una forma de encontrar esa parte divina dentro de mí es lo que me hace como definir un camino, y no un camino que es rígido, sino un camino donde yo elegí aprovechar de distintas disciplinas o distintos movimientos, principios que quiero incorporar a mi propósito y a mi vida de una forma congruente. Entonces, si yo sé que en el budismo se habla de la compasión y en el catolicismo se habla del autoperdón, me gustan las dos cosas y me funcionan. Pero si yo sé que en el catolicismo se habla mucho de la idea de la culpa, no me gusta la culpa, me gusta la responsabilidad. ¿Entiendes? Entonces prefiero ser responsable y asumir y transformar mis culpas en acciones responsables o acciones correctivas. Entonces, yo diría que el camino espiritual es cuando tú integras lo mejor de todo y lo practicas en tu vida. Y practicarlo te da una experiencia que no te da el intelectualmente saberlo. Hay que ser bueno, hay que decir la verdad, a distinto de yo digo la verdad, yo hablo con la verdad, yo camino con la verdad. Entonces es más como vivir la experiencia espiritual en ti a través de probar. Y es un proceso de ensayo y error también. Hasta que tú sientes como un clic adentro. Y ese clic te hace saber que tú estás en el camino o estás y que no es la mente y que no es en las emociones, sino es como algo más de esencia. Totalmente. Ahí sí tendríamos que tener otro live. Lo vamos a tener. Me encantó compartir contigo este ratito, este tiempo. Muchas gracias por el espacio, por tu tiempo. Y muchas gracias a todos por conectarse y estar con nosotros. Pronto vamos a tener... Sí, vale, lo agendamos. Y me encantó, Cira, y te voy a decir algo más que quiero reconocerte. Me encanta saber que una mujer como tú está consciente de que el valor que tú vas a agregar en otros no es solo un valor externo, también es un valor interno. Y eso va a hacer que la propuesta de valor sea mucho más poderosa, porque va a tener dos líneas. Va a tener no solamente cómo me cuido externamente y me honro y me muestro, sino cómo me cuido internamente. Y eso va a potencializarlo muchísimo, porque te vas a diferenciar. Gracias. Porque no mucha gente hace ese trabajo consciente.